Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 9. ¿Cómo superar las crisis en familia? Se llama el mensaje de esta mañana. ¿Cómo superar las crisis en familia? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 9. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén. Todavía falta uno. Pero vamos a esperar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 9. En la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en la vida de vuestros hermanos en todo el mundo. Señor, doy gracias en esta mañana, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Y gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder compartir con nuestros hermanos tu palabra, el mensaje. Pongo, Señor, a esta hora mi mente, mi corazón, mi voz en ti, para que seas tú, Señor, hablándonos al corazón, para que seas tú instruyéndonos, para que seas tú, Señor, también hablando a nuestras vidas y nuestras familias. Que la semilla, Señor, caiga en una buena tierra y podamos dar frutos al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, iglesia. El tema de esta mañana se llama ¿Cómo superar la crisis en familia? Muchas de nuestras familias nos estamos viendo influenciados por diferentes crisis en nuestros hogares. Y esas crisis que han llegado a minar, han llegado a destruir, han llegado a separarnos. Esas crisis, cuando llegan al hogar y uno no está preparado, destruyen, terminan, contaminan, restan y traen dolor y llanto a la vida del ser humano. Y nosotros como creyentes no estamos exentos de las crisis. Al contrario, nosotros como creyentes somos más atacados por el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere vernos como creyentes, como representantes de Jesús acá en la tierra. ¿Cómo quiere ver el enemigo a la familia? Quiere verlas en crisis. A nivel político, nuestra sociedad está pasando por un momento de crisis, ¿qué? Política, social y financiera. Ya El Salvador ya no aguanta, según los analistas estamos sobreendeudados, y no solo pasa en el gobierno, también pasa en nuestras familias, muchos estamos sobreendeudados. Entonces, todas esas crisis, quédense o no, como cristianos nos afectan, y como cristianos van minando, oiga bien, la relación de nuestras familias, y esas crisis nos llevan a cada uno de nosotros ¿a qué? A llevar vidas desenfrenadas, a llevar vidas apartadas de Dios, porque nos olvidamos de que bajo la soberanía de Dios ocurre todo en la vida del cristiano. Las cosas que ocurren en nuestra vida están bajo la soberanía de Dios, si están bajo la soberanía de Dios. Y Dios tiene hoy también el poder y la autoridad para decir, hasta aquí va a llegar esa crisis. Pero mientras tanto, el apóstol Pedro nos está haciendo una observación y una aclaración en el versículo 8 y dice, sed sobrios y velad.
Y ser sobrio es que es manejar nuestra vida con firmeza, con nobleza, con sabiduría y estar atento a las acechanzas o a las seducciones que el enemigo pueda poner en nuestro camino para hacernos entrar en crisis. Usted puede ver a través de las noticias internacionales cuántos jóvenes se dejan influenciar por el enemigo y caen en crisis mentales y de repente entran a una escuela con una escopeta, con una arma, con una metralleta y empieza a matar a muchas personas. ¿Por qué? Porque el diablo generó una crisis mental que en esas personas. Hoy a través de estas redes sociales y de YouTube te puede poner ahí personas que se suicidan y ver personas que se suben. Y esto vi una persona se sube a un poste de energía eléctrica, pero esas torres grandísimas, y solo imagínense que tan enfermo que a amigo le he dicho grabame, porque hay alguien grabándolo cuando va subiendo y se pone en el final de la torre y se tira. El enemigo llevó a esta persona a tener una crisis emocional y lo llevó ¿a qué? A un suicidio. Pues el enemigo quiere llevar a nuestros hogares, quiere llevar a nuestra familia ¿a qué? A que vivamos en crisis, a que dentro de la familia haya una crisis financiera, a que dentro de la familia haya una crisis ¿qué? En el matrimonio, crisis en los hijos, crisis con los hermanos, entre padres. El enemigo también está apuntando a familias no salvas como cristianas por todo el mundo. El enemigo está rugiendo como un león voraz y echándose sobre los hogares. ¿Para qué? Para destruirlos. El enemigo, oiga bien, está queriendo destruir matrimonios, distanciar a los hijos, poniendo familias unos contra otros, y la meta que él tiene es desintegrar el núcleo familiar. ¿A través de qué? A través de una crisis. Porque cuando se nos presenta una crisis en la familia, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Es echarle la culpa a los demás. Y no nos ponemos a meditar que esa crisis ha llegado. ¿Por qué? Porque no hemos estado en unión como familia. Y ese problema lo tenemos en muchos hogares cristianos. No hay unidad dentro de la familia. Y a pesar que vivimos dentro de la misma casa, no todos tenemos el mismo sentido. No todos tenemos la misma pasión de buscar al Señor. No todos tenemos esa misma pasión de leer la palabra. Quizás en nuestros hogares pasa. Yo quiero leer la Biblia, pero mis hijos no la quieren leer. Mis hijos quieren leer la palabra, pero yo no quiero. Mis hijos quieren hacer el altar familiar, pero yo no quiero hacerlo como padre. Oiga bien, nuestros hijos quieren ir a la iglesia y congregarse, pero yo como padre no quiero ir. Entonces, ¿qué genera eso dentro del hogar? Genera una crisis. Y esa crisis me va a llevar a una cadena de amargura, una cadena de dolor, una cadena de resentimiento. Y yo como padre, eso se lo voy a trasladar ¿a quién? A mis hijos. Y voy a empezar, oiga bien, a educar hijos que van a nacer como, van a crecer amargados. Un día yo ponía ahí, cuidado con lo que sembramos en el corazón de nuestros hijos, porque mañana nos va a venir la recompensa. Aquellos que tenemos hijos pequeños, ¿qué estamos sembrando en el corazón? Nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, nosotros como padres, ¿qué estamos sembrando en ellos? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué les estamos mostrando? Y eso va a marcar la vida ¿de quién? De nuestros jóvenes. Y hoy podemos ver juventud en crisis. Lo invito a que vaya en la noche, aquellos que tienen vehículo, váyanse los viernes a la Gran Vía. Ahí ese redondelito donde están por lado eso que se quitan los jóvenes para estar saltando. Ahí por donde está el volado de Tigo, ahí pasan los carros, padres irresponsables dejando a sus hijas, a sus hijos, entran los bichitos ahí a los cines, allá como a las 11 de la noche andan con su bebida, andan con su cigarro, y quieren que sea algo nada. ¿Por qué? Porque los padres están haciendo entrar en crisis a estos jóvenes, y estos jóvenes han empezado ¿con qué? Con un cigarrillo, han empezado ¿qué? Con una bebida alcohólica, con un VIP de esos de Mirno. Con eso han empezado.
pero eso va avanzando. Y eso lo va a llevar a qué? Más despuesito, o más luego a hacer qué? A ser unos alcohólicos, a ser unos drogaditos. Entonces muchas veces nosotros como padres sembramos las crisis en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestra familia. Y por eso el apóstol Pedro nos dice: velad. Oiga bien, velad. Sea sobrio, hermano, sea sobrio. Medite cómo estamos administrando la familia. Meditemos cómo estoy administrando la relación en el hogar. Meditemos cómo estoy administrando mi relación conyugal con mi esposa. Cómo nos tratamos, cómo nos manejamos. Pero muchos de nosotros, oigan bien, y la mayoría que tenemos la culpa somos los hombres. Nosotros hacemos entrar en crisis ¿a quién? A las mujeres. Porque no las atendemos bien, porque las despreciamos, porque no las estimulamos, porque no, oiga bien, porque hemos perdido esa gracia, ese entusiasmo. Ya es mi esposa, ¡ay, es mi esposa! Ya la vemos quizás como un objeto más dentro de la casa. Y empezamos a crear crisis ¿a dónde? En el corazón de nuestras esposas, en el corazón de las mujeres. Y eso, quieras o no, genera una crisis sentimental dentro de la familia. Entonces, como cristianos, mis amados hermanos, no estamos exentos de que pueda llegar una crisis. Yo como cristiano no estoy exento que pueda llegar una crisis financiera. Dice que una crisis, oiga bien, es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de una familia o una persona, y esta puede ser tanto física, emocional y espiritual. Esta crisis también puede ser una situación complicada o de escasez. Una persona o un cristiano puede enfrentarse a diversas clases de crisis, como por ejemplo, crisis en la salud, crisis en lo laboral, crisis en los negocios, crisis financieras, crisis familiares y crisis sentimentales. Entonces, para que esas crisis no abracen mi matrimonio, para que mi familia no sea envuelta en una crisis, ¿qué hay que hacer? Hay que estar siempre caminando de la mano de Dios. Yo por eso todos los servicios les digo: haga su altar familiar, hermano. Haga su altar familiar. Háganlo juntos con su pareja. Si su esposo no quiere, háganlo, hombre. Si su esposo no quiere, háganlo usted con sus hijos. Y oiga bien, que sus hijos quieran o no quieran, tienen que estar en el altar familiar. Aunque estén ahí regañadientes, aunque estén bravos, pero ahí tienen que estar. Aunque no oren, aunque no lean la palabra, sus hijos ahí tienen que estar, porque sus oídos están escuchando. Y sus hijos también no pueden hacer entrar en crisis a usted. Porque cuando sus hijos no acatan las reglas que usted pone en su casa, ¿qué hace ese joven? Lo hace entrar en crisis a usted, porque usted se enoja, porque muchas veces perdemos el carácter, porque perdemos el sentimiento, y a veces esa crisis hace que nosotros los castiguemos como no adecuadamente. Entonces, como padres, oiga bien, no tenemos que dejar que nuestros hijos nos impongan lo que ellos quieren. Dentro de la casa hay reglas y ellos como hijos, ¿qué tienen que hacerlas? Cumplirlas. Si usted le dice a su hijo: le doy chance de salir, pero venía a las 10 de la noche, creo que ya están mayores, porque a los de 14 años no tiene que salir de noche, ¿no? A no ser que te vaya con ellos al cine, porque los vaya a dejar y a traer. Pero si usted le dice a un joven: tenés chance de venir a las 10, lo primero que ese joven va a hacer es medirlo. Va a llegar a las 10:15, ¿o no? Entonces, si usted no le dice nada, ¿qué va a decir ese joven? Entonces se puede. Voy a llegar la próxima vez a las 10:30. Pero oiga bien, la crisis que ese joven va a generar en usted, cuando ya no lo pueda detener, cuando ya no le pueda decir nada, cuando él mande en la casa, entonces va a decir: tenía razón. Pero para que no entremos en ese tipo de crisis, amada iglesia, hay que someternos a la palabra de Dios.
La crisis puede designar un cambio traumático en la vida o la salud de una persona, o una situación social y peligrosa, puede ser en lo político, en lo económico, en lo militar. Las crisis familiares están enfocadas a la separación o al divorcio dentro de las familias cristianas y no cristianas. Porque ante una crisis, la prioridad que es abandonar el problema y no luchar por la situación que estoy viviendo. ¿Cuántas personas al tener una crisis lo primero que hacen es salir corriendo? Los recién casados, la primera semana, la primera 3 meses de discusión, y la señorita, ¿qué quiere hacer? Dice, para la casa. No, hombre, dice, para estar aguantando este ogro aquí, mejor voy para la casa, dice la. Pero ya me he vuelto atrás. Porque la madre que es responsable, ¿qué le dice a la hija? Lo siento mucho, váyase para una casita. Para eso tuvo tiempo de conocerse, así que váyase allá, le fue a su esposo, le dice la señora. Pero la esposa, la madre que no dice, venga mi niño, ¿y qué hace? Aumentar una crisis. Porque al ratito regresa la señora con el esposo, ¿y cuál papel queda la mamá de la mujer? En un mal papel. Entonces, oiga bien, las crisis generan rompimiento, las crisis generan destrucción en la vida de todo creyente. Y por eso, ¿cómo puedo superar las crisis en mi familia? De la única forma que podemos superarlas, amados hermanos, es dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Pero muchos rezagados tenemos al Espíritu Santo y no lo cultivamos. Sí somos sellados, pero no tenemos esa llenura que deberíamos de tener. ¿Por qué? Porque no lo cultivamos, porque no oramos, no tenemos momentos de oración, no tenemos momentos de palabra, no nos gusta congregarnos, no nos gusta escuchar mensajes, no nos gusta ver programas cristianos, películas cristianas, no nos gusta. Pero sí tenemos tiempo ocioso en el cual lo ocupamos para cosas que no van a edificar ni mi familia ni mi vida. Entonces, en esta mañana vamos a hacernos 2 preguntas que nos ayudarán a poner bases para este problema de la crisis. ¿Cuál es el primer paso que debemos tomar cuando enfrentamos una crisis? Número 1, reconocer que necesitamos la ayuda del hogar. Yo como cristiano, para poder superar una crisis, necesito saber que el único que me puede ayudar es Dios. Los psicólogos son una herramienta y sí hacen un buen trabajo que le pueden ayudar a usted a manejar la situación. Pero si usted quiere verdaderamente, busque a Dios con todo su ser. Y si va al psicólogo, vaya. Pero el que le va a cambiar su familia, el que le va a cambiar su interior de raíz, oiga bien, es Dios. Dios es el único. Número 2, aceptar que el que llevó la crisis a mi familia es sido yo. Ya no le echemos la culpa a los demás. Ya no, hermano. Así como los niños, ¿ha visto programas? ¿Quién fue? Rapidito se señala, hermano. ¿Quién fue? Y tal vez que se pusieron de acuerdo, ¿va? No vayas a decir nada. Así que estate calladito. Y cuando llegue el papá con el cincho, ¿quién fue el que quebró la taza? El más pequeño, ¿qué hace? Señalar al grande, este fue. Entonces, no, hermano, ya no señalemos, ya no le echemos la culpa a los demás, sino que yo tengo que tomar mi protagonismo dentro de la familia y decir, yo he sido el culpable. Pero voy a buscar a Dios, ¿para qué? Para que podamos salir de este problema y de esta situación. Entonces, ¿qué es lo primero, iglesia? Reconocer que necesitamos la ayuda de lo alto. Aceptar que el que llevó la crisis a mi familia he sido yo. Y número 3, pedir perdón a las personas que hemos ofendido. A las personas que ofendimos hay que pedirle perdón dentro de la familia. ¿Para qué? Para poder superar una etapa de crisis en la vida. ¿Cuántos de nosotros no podemos perdonar a los que nos ofenden? Y de eso hablábamos el domingo anterior. ¿Soy yo Dios para no perdonarle? Si lo pongo en la balanza, ¿qué es lo que me ha perdonado el Señor?
ponga lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Y qué soy yo para no perdonar? Pero para superar una crisis es necesario que aprendamos a pedir perdón. Segunda pregunta. ¿Qué nos recomienda Dios que hagamos cuando atravesamos momentos de crisis en la familia? Número 1, aprendamos a perdonar a los que nos ofenden. Porque muchos de nosotros, mira, perdonadme, le dice uno a la esposa, no es testimonio. Y le dice la señora, sí, te perdono, pero ese perdón es con cura. Pues usted le dice, perdonadme, amor, sí, le dice la señora, dame un besito, pues le dice uno, no, entonces no perdonamos. Todavía hay algo en el corazón. Entonces Dios dice, aprendamos a perdonar a los que nos ofendieron. Número 2, a buscar la solución en las Escrituras. Oiga bien, la recomendación de Dios es que tengo que buscar la solución en las Escrituras, en la palabra. Mire, hermano, no busque solución con sus compañeros del trabajo. Se lleva a veces que están peor que nosotros, viven en familia peor que nosotros, son alcohólicos, son drogadictos, están más endeudados que nuestra familia, y nosotros a ellos les pedimos consejo. Tenemos que pedir el consejo ¿a dónde? En la palabra. Y por eso les decía, la palabra de Dios es de vida, hermano. Cuando dice el Señor que no solo del pan vivirá el hombre, sino que de la palabra de Dios, es porque aquí está el alimento que todo cristiano necesita. ¿Para qué? Para alcanzar la victoria, para llegar a esa meta que cada uno de nosotros nos hemos propuesto espiritualmente. Entonces, tengo que buscar la solución ¿a dónde? En las Sagradas Escrituras. Leer mi proverbio, leer el libro de los Salmos, leer el Evangelio del Amor, que es el Evangelio de Juan. Si usted quiere crecer en doctrina, en fe, lea la carta de Romanos. Si usted quiere ver quién es el sumo sacerdote que pagó y se entregó con su propio sacrificio por la humanidad, lea la carta de Hebreos. Pero tengo que alimentarme ¿dónde? En las Sagradas Escrituras. Hay libros de superación personal, hermano. Muchos libros de gente que lidera el mundo del cristianismo, pastores que sacan sus libros. Pero ¿de dónde sacan los libros esos pastores? De la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no ir afuera? Porque a veces ni leo la Biblia. ¿Cuántos hemos comprado más de alguna vez algún libro y no lo hemos leído? Ahí lo tenemos guardados, de visos. Pero lea la Biblia. Volvamos a la base bíblica que toda familia necesita. Número 3, hay que levantar un ayuno, hermano. Levante un ayuno dentro de su familia. Levante un ayuno en su hogar, en su matrimonio. Número 4, hay que levantar, oiga bien, nuestro altar personal y familiar. Una cosa que yo ore con mi familia y otra hora que tenga mi devocional personal. Mi devocional personal es a las 5 a las 6 de la mañana que ustedes levantan, y dichosos los que se levantan a las 8 a las 9, ¿no? Y ahí empieza su devocional. Darle gracias a Dios, tener su lectura, ponerse a cuenta con el Señor, pedirle fortaleza y fuerza para seguir adelante. Entonces, hay que levantar nuestro propio altar personal. Tenga su intimidad con Dios, hermano. Y dice que, obviamente, ayer nos decía el pastor, la intimidad con Dios es fidelidad, es lealtad. ¿Por qué? Porque a Dios no le podemos esconder nada. A Dios yo no le puedo ocultar nada. Y aunque yo no le diga mis pecados, no, ella las conoce. Yo no le puedo ocultar a Dios que tengo en mi casa ahí que la red viene de cerveza. ¿Cómo lo voy a ocultar? A ustedes se lo puedo ocultar. Pero mañana un día que usted me visita, le voy a echar llave, la va a encontrar encadenada la réprima. Pero a Dios, de Dios no me puedo esconder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Levantar el altar familiar. Número 5. Dejemos de actuar como jueces y actuemos como hijos de Dios.
Y el Hijo de Dios es el que tiene el amor de 1 Corintios capítulo 13. El amor que todo lo perdona, el amor que todo lo supera, el amor que todo lo aguanta y el amor que reconstruye la crisis dentro de la familia. Porque hay crisis, hermanos, que nos destruyen, que acaban con la vida del ser humano. Pero los cristianos, a través de esa crisis, crecemos, nos levantamos, reconstruimos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. ¿Estás atravesando actualmente una crisis? ¿Cómo podemos salir adelante? Dios, a través de su palabra, nos muestra un claro ejemplo de una mujer, oiga bien, que pasaba por una crisis increíble, de insatisfacción, porque no podía tener hijos. Y esa era la mamá de quién? Vamos a ver, Samuel, mamá de Samuel. En el Antiguo Testamento, una mujer que no podía tener hijos, no valía nada, no tenía valor, nadie la quería. Cuando una mujer llegaba, se casaba y no podía tener hijos, el marido le daba una carta de divorcio y le decía: no me servís. Entonces, vos estás para ser muchacha, para lavar, para hacer aquello, pero menos para ser una madre dentro de mi familia. Entonces venía ese hombre y le daba ¿qué? Una carta de divorcio, una carta de repudio se llamaba en ese entonces. Vamos a 1 de Samuel. Vamos a 1 de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el versículo del 4 al 7. Y dice la palabra de Dios: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces esta mujer pasaba atormentada. Solo imagina que la burla a la cual era sometida por la otra esposa de su marido: sos inútil, sos aquí, sos allá, no puedes tener hijos. O sea, qué tristeza en el corazón de una mujer, como pasa hoy. Tristeza de que una mujer no pueda quedar embarazada. Entonces, Ana pasaba por un momento difícil en su vida, una crisis tremenda, como quizás muchos de nosotros pasamos una crisis. Pero fíjense que dentro de esa crisis que esta mujer atravesó, que esta mujer pasó, está una de las recomendaciones que escribimos anteriormente. Esta mujer buscó a Dios. Esta mujer no se fue a llorarle a nadie. Esta mujer no fue a los dioses ajenos. Esta mujer no fue a donde los videntes. No, esta mujer fue donde el verdadero Dios, donde aquel que todo lo puede. Y en el versículo 9 y 10, mire lo que dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. Esa crisis a esa mujer la tenía atormentada. Esa crisis a esa mujer la tenía llena de ¿qué? De amargura. Pero ¿dónde se desahogó? En Dios. A través de la oración. Esa mujer se dobló, se postró delante de Dios y dijo: Señor, ya no aguanto con esta crisis. Ya no aguanto con esta prueba, Señor. Esta situación que estoy viviendo me está llenando de amargura. Y no hay peor, hermano, cosa que un problema, que una dificultad,
que una enfermedad llene nuestro corazón de amargura. Porque esa amargura nos da insomnio. Porque esa amargura me quita la felicidad. Porque esa amargura me hace llevar mal con los demás. Porque esa amargura marca tanto mi vida que la gente no puede ver una alegría en mi rostro. Usted se va a tomar una foto y le dice, sonría, sonríe, le dice, ¿qué está tomando usted? No, sonría bien porque no tenemos ni las facciones para sonreír. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está lleno tanto de amargura. Pero esta mujer vino delante de Dios y dice, y se levantó Ana, accionó, como hablábamos el jueves. Jesús es la acción, es el verbo. Entonces, si Jesús está en mí, tengo que accionar como esta mujer y venir delante de Dios y clamarle con todo mi corazón. Número 2, hay que buscar a Dios, dijimos la primera, y se levantó Ana. Y en el número 2, hay que hacer tratos con Dios. Versículo 11, y dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, dice, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Para qué queremos nosotros salir de la crisis que estamos viviendo? Pregúntese, si usted está pasando por un problema difícil, ¿para qué quiero yo que Dios me saque de esta situación? Pregúntese eso. Aquellos que estamos enfermos, ¿para qué quiero yo que Dios me sane? Alguien me preguntaba, ¿y por qué Dios está injusto y nos sana a esta mujer de cáncer? ¿Y por qué Dios está injusto y nos saca a este hombre? ¿Por qué no le da una oportunidad de salir del alcoholismo y muere? Porque Dios sabe muchas veces que si Él nos da, oiga bien, volveríamos a caer en la misma situación que estamos. Entonces muchas veces Dios, de la única forma que lo puede frenar es a través de la prueba, es a través de la enfermedad, es a través de una crisis. Y esa crisis es la que me mantiene, ¿qué? Adorando a Dios, clamándole a Él, pidiéndole que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Mientras tanto, el Señor dice, hasta aquí llegas y dormidito no llego. Pero esta mujer tenía un propósito para su crisis, tenía un propósito para su problema, tenía un propósito para la insatisfacción que estaba viviendo. ¿Y cuál fue el propósito? Le dijo, Señor, si me permites, todavía hay una condicional, ¿verdad? Si me permites, Señor, poder tener un hijo, un varón, te lo voy a dedicar para tu servicio, para que permanezca en la casa de Dios. ¿Qué le dice usted al Señor cuando le pide su milagro? Señor, para que se glorifique tu nombre. Señor, para que los demás vean que tú estás con nosotros, que tú eres el que todo lo puede, Señor. Pero, Señor, a través de esa bendición que va a venir y va a solventar mi crisis, yo me voy a entregar más a ti. Voy a vivir para ti, Señor. Tiene que ver un trato con Dios, Señor. Esta mujer nos da un claro ejemplo que hizo un trato con el Señor. Número 3, la oración para salir de la crisis tiene que ser con mayor intensidad. Oiga bien, la oración para salir de la crisis tiene que ser de mayor intensidad, de entrega, de tiempo, de alabanza, de adoración. Ya no puedo seguir con esas oraciones de 4 minutos, hermano, para superar la crisis en la familia, sino que tengo que doblar. ¿A cuánto nos duele la rodilla? A muchos. Pero, ¿por qué no doblo la rodilla y Dios no me puede sanar la rodilla y quitarme el dolor? ¿Ah? No, que siempre buscándola como en la marca me pongo, ¿verdad? Gracias, ya no me quito. Con mayor intensidad, con mayor entrega. Me acuerdo antes, 3 de la mañana, 1 de la mañana, orándole al Señor, clamándole por el problema. Se solucionó, se acabaron las oraciones.
Hoy sentados oramos. Ahí sentados a la orilla de la casa. La intensidad de la oración en el momento de crisis tiene que ser diferente. Día y noche. Cuando voy manejando en el vehículo, en vez de que vaya viendo al primo Chomo y todavía está vivo, la ranchera, vaya hablando con Dios, Señor, aquí voy manejando. Gracias, Señor, porque me llevas con bien. Ayúdame a superar esta crisis. Señor, en todo momento. Allá en su trabajo, le dan 5 minutos para el café, métase al baño. Y ahí en el baño, Señor, ayúdame a superar este problema. Señor, tú sabes que yo todos los días intento y estoy luchando. Pero ¿qué dice? Tiene que ser aumentar la intensidad. Y mire lo que dice en el versículo 12. Mientras ella oraba, que dice, largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de él. Y mire, y siempre van a venir sobados. Es que vos mucho orado. Es que vos mucho haces esto. Es que vos haces aquello. Es que vos venís y sos por gusto. Siempre van a haber personas que nos van a interrumpir el qué, la oración. ¿Por qué? Porque miren el versículo número 13 y dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y mira que vienen los negativos. Miren, menos mal que era el sumo sacerdote. Y Elí la tuvo por él. Cuando esa mujer había derramado ¿qué? Todo su ser delante de Dios. Así como a veces nosotros, que oramos y nos quedamos sin boca, porque lloramos tanto que ya no podemos pronunciar las palabras. Pero Dios es bueno. Y Dios puede sacarnos de la crisis que usted y yo estamos viviendo en esta mañana. Nos vamos a ir al final porque no vamos a terminar. Muchas de las crisis que pasamos como familia es por la falta de comunión e intimidad con Dios. La solución está en nuestras manos, de buscar a Dios en espíritu y en verdad, porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso a Dios en esta mañana. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.